Mi nombre es Gabriela Carichaires Martínez y hablaré un poco acerca de la osteomielitis. La osteomielitis o infección ósea es una infección del hueso que afecta entre 10 y 100 personas por cada 100.000 al año. Los huesos se pueden infectar de varias maneras. Puede ser tras una cirugía, por una fractura o herida. También es posible que una infección en la sangre llegue a afectar el hueso. El riesgo de una infección en los huesos aumenta si ha sido intervenido por una cirugía de cadera, también un sistema inmunológico debilitado o si padeces diabetes. La osteomielitis afecta tanto en niños como en adultos. En los niños es más común tener osteomielitis aguda, que se desarrolla rápidamente en un periodo de 7 a 10 días. En los adultos, especialmente las personas con diabetes, es más común padecer osteomielitis crónica. La osteomielitis es causada por diseminación contigua de tejidos infectados o de una prótesis articular infectada. Microorganismos presentes en la sangre, osteomielitis hematógena, heridas abiertas, por fracturas abiertas, contaminadas o cirugía ósea. Suele afectar a los huesos largos de los brazos y de las piernas, pero puede ocurrir en cualquier hueso del cuerpo. Por lo cual los ejes afectados son el eje vertical, eje transversal y eje antero-posterior. Los planos afectados son principalmente transversal, plano sagital y plano coronal. E igualmente todas las regiones pueden ser afectadas. La osteomielitis tiende a ocluir los vasos sanguíneos locales y causar necrosis ósea y diseminación local de la infección. Esta última puede expandirse a través de la corteza del hueso y debajo del periósteo formando abscesos subcutáneos que pueden drenar espontáneamente a través de la piel. En la osteomielitis vertebral pueden desarrollarse abscesos paravertebrales o epidurales. Si el tratamiento de la osteomielitis aguda tiene un éxito parcial, puede desarrollarse osteomielitis crónica de bajo grado. Las infecciones pueden llegar a un hueso al viajar a través de un torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano. Las infecciones también pueden comenzar en el propio hueso si la lesión expone al hueso a gérmenes. Como ya se mencionó previamente, se debe a diversos agentes infecciosos que ingresan y se diseminan por diferentes mecanismos. Osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección, por ejemplo, después de un traumatismo, cirugía o inserción de una prótesis articular, suele ser polimicrobiana y afecta con mayor frecuencia a los adultos. Se estima que la mitad de los casos de osteomielitis en adultos se debe a traumatismos. Osteomielitis secundaria a la propagación hematógena de la infección, el cual representa el principal mecanismo en la osteomielitis vertebral y en los niños. Ocurre más comúnmente en pacientes que carecen de factores de riesgo o infección previa. Sin embargo, también puede ser causada por la siembra de patógenos circulantes en la sangre, que pueden surgir de la infección existente. Osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección asociada con insuficiencia vascular. Esta se presenta principalmente en pacientes con diabetes y o enfermedades vasculares periféricas. Ocurre con mayor frecuencia en los huesos de los pies, falanges, las cabezas metatarsianas y el calcáneo. Las células óseas y las moléculas de la matriz son objetivos colonizables ideales de los microorganismos. En particular, los estafilococos, que tienen componentes en su superficie que reconocen las moléculas de la matriz celular y las proteínas de anclaje para colonizar el hueso. Desarrollo de la enfermedad. La osteomielitis generalmente se desarrolla en la región metafisaria de huesos largos o áreas equivalentes de huesos largos. Se supone que las bacterias se agregan en estas áreas debido al flujo sanguíneo tortuoso, donde los capilares dilatados hacen un giro brusco en la fisis. La disminución del flujo sanguíneo en los bucles vasculares, en la metafisis, cerca de la fisis, permite que las bacterias puedan ingresar al espacio extravascular. Después de pasar por los huecos del endotelio en los vasos metafisarios, lo que conduce al depósito de microbios y al establecimiento de la infección. Se produce una respuesta inflamatoria que conduce a un aumento de la presión en el hueso medular. Esta presión hace que la infección atraviese la corteza y, si no se controla, lo haga a través del periósteo. Lo anterior puede conducir a una disminución del suministro de sangre al periósteo, con necrosis ósea. Los signos y síntomas de la osteomielitis incluyen dolor de cadera o huesos, escalofríos
fatiga, fiebre, malestar o sudores nocturnos. Inflamación, calor y enrojecimiento en la zona de la infección. También dolor en la zona de infección y fatiga. En algunas ocasiones la osteomielitis no causa signos ni síntomas, o resulta difícil distinguirlos de otras enfermedades. La manera más fácil de prevenir la osteomielitis consiste en mantener la piel bien limpia. Todos los cortes y heridas, sobre todo las heridas profundas, se deben limpiar a conciencia. Lava bien las heridas con agua, manteniéndolas bajo el agua corriente durante por lo menos 5 minutos seguidos, para enjuagarlas bien y eliminar cualquier resto de suciedad. Para mantener la herida limpia después de lavarla, cúbrela con una gasa estéril o un paño limpio. Te puedes aplicar en la herida una crema antibiótica, pero lo más importante es que la mantengas bien limpia. Las heridas deben empezar a cicatrizar en las primeras 24 horas y curarse por completo en el lapso de una semana. Si tienes una herida que tarda más tiempo en curarse o que te duele mucho, debes ir al médico para que te evalúe. Y al igual que con cualquier infección, lávate las manos a conciencia y con frecuencia para impedir que se propaguen los gérmenes. Aunque en algún momento se consideraba incurable, en la actualidad la osteomielitis puede tratarse con éxito. Los tratamientos más comunes para la osteomielitis son la cirugía para extirpar las partes infectadas o muertas del hueso y la administración posterior de antibióticos por vía intravenosa en el hospital. Cirugía. Según la gravedad de la infección, la cirugía para la osteomielitis puede incluir uno o más de los siguientes procedimientos. Drenaje de la zona infectada. Este consiste en abrir la zona que rodea el hueso infectado. Le permite al cirujano drenar el pus o el líquido acumulado del producto de la infección. Extirpación de hueso o de tejido enfermos. Es un proceso denominado desbridamiento. El cirujano extirpa la mayor cantidad posible del hueso enfermo y toma un pequeño margen de hueso sano para asegurarse de que hayan extirpado todas las zonas infectadas. Es posible que también se extirpe el tejido circundante que presente signos de infección. Restauración del flujo sanguíneo al hueso. Aquí el cirujano puede rellenar los espacios vacíos que dejó el procedimiento de desbridamiento con un pedazo de hueso o con otro tejido, como piel o músculo, que se obtiene de otra parte del cuerpo. A veces se colocan rellenos temporales hasta que el paciente esté lo suficientemente sano como para recibir un injerto de hueso o de tejido. El injerto ayuda al organismo a reparar los vasos sanguíneos dañados y a formar hueso nuevo. Extirpación de objetos extraños. Extirpación de objetos. En algunos casos es posible que deban quitarse los objetos, como las placas o los tornillos colocados de una cirugía anterior. Amputación de la extremidad. Como último recurso, los cirujanos pueden amputar la extremidad afectada para impedir que la infección se siga extendiendo. Y por último, los antibióticos se suelen administrar a través de una vena del brazo durante 6 semanas aproximadamente. Es posible que sea necesario otro ciclo de antibióticos si la infección es más grave. Eso es todo y muchas gracias.